Vamos a tener la lectura en el libro a los Romanos, desde el versículo 24 hasta el versículo 27 vamos a leer en esta tarde, aunque tal vez nos extendamos un poco más, porque la idea tengo de poder terminar finalmente con este capítulo. Dice, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero, si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Hasta aquí la lectura. En este último tramo del capítulo 8, el apóstol Pablo establece hechos muy importantes para la vida del Hijo de Dios. Recordemos que este capítulo se trataba principalmente ahora de vivir en el Espíritu, pues estamos bajo la ley, ya no del pecado y de la muerte, sino del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el cual nos ha librado. Y en esa libertad vamos experimentando, ya no como el viejo hombre o en nuestra vieja naturaleza, sino ya ahora como redimidos de Cristo y hechos salvos por la fe. El apóstol nos va presentando en un relato que le hace a los romanos, pero que también sirve para nosotros, algunos aspectos importantes de la experiencia cristiana. A partir del 24, porque hasta el 23 habíamos hablado la última vez, nos habla de la esperanza en la cual somos salvos, es decir, esa esperanza bienaventurada, preciosa, bendita, que todavía esperamos, pues de allí que se la define como esperanza. En el versículo 24 lo aclara en una serie de frases, enseñándonos que no es esperanza aquello que se ve, pues ya está realizado. Y en el 25 dice, empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Una esperanza bienaventurada que nos hace salvos de este presente tiempo malo, no salvos solamente por la fe para salvación y vida eterna, sino también salvo de una cantidad de cosas que nos llevarían realmente a una situación muy triste, pues el propósito es experimentar y aprender a vivir de la manera que ahora Dios quiere que vivamos y aprendamos a hacerlo, y eso en base a esta esperanza, la cual nos hace salvos de experiencias negativas de ese carácter. En el 26 dice, asimismo, de igual manera, también pone en plano de igualdad la ayuda del Espíritu Santo, una ayuda la cual ha venido a estar a nuestro lado y tiene el carácter, por decirlo de esta manera, en comparación con aquel pedido que hacía Marta al Señor Jesucristo cuando estaba tan afanosa y preocupada por las cosas materiales, estando el Señor en ese lugar, y María, la hermana, estaba sentada a los pies del Señor escuchando, y ella le dice que estaba tan atareada, ¿por qué no le dice a su hermana que le ayude? Entendiendo de esta manera, esa sería nuestra condición, la de Marta, y la de María, la ayuda
que esperaba del Espíritu Santo. Nosotros esperamos y necesitamos esa ayuda permanente que el Espíritu Santo tiene. De la misma manera se podría comparar esta ayuda cuando dice en Marcos, hablando del padre con el hijo que estaba enfermo, creo, Señor, le dice, ayuda a mi incredulidad. Es esa ayuda que solamente la puede dar Dios en base a lo que Él es en sí mismo. Porque dice, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Ayuda a... Y esto es interesante porque ya no está hablando de la parte carnal del hombre, que eso sería directamente imposible que ayude de alguna manera a la carnalidad. Está hablando de la nueva criatura que somos, pero que todavía estamos sujetos muchas veces a esa cantidad de, podríamos decir, de indecisiones o de temores o de flaquezas por falta de fe, que siendo aún niños en Cristo necesitamos crecer en la fe para llegar a ser hombres de fe o mujeres de fe. Somos niños, no solamente desde el punto de vista de la edad cronológica, sino del crecimiento en el conocimiento del Señor Jesús y de su palabra y de la certeza del cumplimiento de sus promesas. Eso también habla de un crecimiento. Entonces, aquí está hablando de la nueva criatura. Ayuda a nuestra flaqueza, a lo pequeño que somos. Todavía, aún como hijos de Dios, que tenemos esa nueva vida que es en Cristo Jesús, y lo hace de una manera muy particular, porque aclara luego de los dos puntos de qué manera ayuda a esa nuestra flaqueza, porque está hablando y ahí en un aspecto de oración. Dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es notable, ¿no? Aún la nueva criatura que está en nosotros necesita la ayuda y el auxilio del Espíritu de Dios para aprender a pedir qué es lo que conviene a la nueva criatura. No está hablando en ningún aspecto de cosas materiales, humanas, puede ser de enfermedades o de tribulaciones o de angustias, sino justamente frente a tales adversidades como la nueva criatura debe actuar, debe moverse, debe aprender a andar. Pues ya hemos visto la anterior vez del gemido permanente de la creación que gime a una, ¿no? Esperando la redención de los hijos de Dios. Y ese gemido tiene que ver justamente con ese dolor permanente que sufre toda la creación. El otro día íbamos hablando con Elena, es muy simpática, ¿no? En ese sentido, porque ella las plantas las quiere tanto, les habla, las mima, las acaricia, las hojas. Dice, a mí las plantas me vienen de una manera, y está comprobado que aún las plantas actúan conforme al ambiente que las rodea. Se han hecho pruebas de poner en dos lugares distintos, compartimentos cerrados, las mismas plantas o similares plantas con distintas músicas, una con el heavy rock metal ese tan pesado que hay, tan feo, y la otra con música clásica, música suave, y las plantas unas se secaban y las otras crecían con más fuerza. Y son seres vivos, inferiores, por supuesto, aún a las criaturas con mayor capacidad de desenvolvimiento, mamíferos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un gemido, hay una necesidad, pero que también lo experimentamos nosotros.
Y aún también en esa experiencia debemos aprender ahora nosotros cómo tenemos que hacerlo. Y no lo sabemos, porque dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y se está refiriendo a la nueva criatura, a lo que Dios ha puesto en nosotros, y se insta a lo largo de la Escritura de cómo debemos aprender a andar, a agradar, a crecer en el Señor desde el punto de vista espiritual. Y es el mismo Espíritu que pide por nosotros, ya no, vuelvo a repetir, entendamos, ninguna cosa de carácter material. Está pidiendo por lo que después, más adelante, va a decir en el 29, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, se descarta cualquier tipo de cuestión material de la naturaleza que pudiese ser. El propósito del Espíritu es formar a los hijos de Dios y lo hace con gemidos, el Espíritu de Dios, que son indecibles, que no se pueden reproducir. De la misma manera que en alguna parte habla del gozo inefable, que no se puede decir con palabras, ese gozo, los gemidos del Espíritu son indecibles. No se puede explicar con palabras, ni describir cómo serán esos gemidos, que para las criaturas es de tremendo dolor. Para los creyentes, que también nosotros, aún dice nosotros, gemimos en nosotros mismos. Hay un gemido de la nueva criatura por tantas situaciones que tiene que pasar, como decíamos anteriormente. Y ahora es el Espíritu el que gime por nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a ese propósito. Y luego nos dice la palabra, más el que escudriña los corazones, que no es otro que el Padre Celestial, Dios mismo, sabe cuál es el intento del Espíritu. ¿Escudriña qué corazones? El corazón del creyente, el corazón del redimido, el corazón del Hijo de Dios. Eso es lo que escudriña. Porque después, más adelante, ha de decir, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos términos que ya los hemos analizado palabra por palabra en mensajes anteriores, pero es toda una obra del Espíritu Santo y, por decirlo con todo respeto, sin querer, es un proyecto, es un anhelo, es un deseo que lleva al Espíritu de Dios que ha sido puesto por la fe en nuestros corazones a realizarlo. Ese es el empeño del Espíritu de Dios. Para presentar un día la iglesia que Cristo compró con su sangre, como lo dice, sin tacha, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Hay en nosotros. De allí también uno podría hablar mucho de todo lo que es la obra del Espíritu, de no contristar, no apagar, no hacer enojar al Espíritu de Dios. Aquí hay un propósito bendito y santo del Espíritu de Dios con esa nueva criatura que en definitiva es la que va a quedar para la eternidad, la que ha de ser premiada, galardonada en el tribunal de Cristo. Y luego dice, pues ¿qué diremos a todo esto? Lo cual es de conocimiento de Dios de la eternidad y que llega al punto, a última instancia, de glorificarnos, de ser glorificados.
de ser levantados, de ser de esta manera ensalzados como hijos de Dios. No porque seamos Dios, entendamos bien, sino de esa obra magnífica, preciosa, bendita, que por paciencia esperamos. Y es una paciencia que precede a la espera. Una paciencia activa y pasiva a la vez. Activa, pues corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y pasiva, cuando en Hebreos dice la paciencia que os es necesaria para que finalmente recibamos el galardón. Activa y pasiva, paciencia. El propósito, obtener este fin deseado. Luego una serie de preguntas que tienen respuesta en las mismas cosas que ya hemos venido diciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, ¿quién puede estar en contra, si bien las puertas del infierno están contra los hijos de Dios, pero no prevalecerán? Promesas de seguridad que en Dios son sí y son amén. Y para nosotros también debe ser ahí. La comparación es grande. El que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. Juntamente con esa entrega, ¿no nos dará también con Cristo, con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y frente a cualquier acusación, la realidad es la justificación de Dios en Cristo Jesús. En Cristo hemos sido justificados. No hay acusación posible, pues Cristo no pudo ser acusado de ninguna manera, y amparados y cobijados bajo su grandiosa obra, el que se cobija bajo sus alas es hecho un hijo de Dios, por supuesto, y por lo tanto también no puede ser acusado, porque la obra de Cristo lo cubre. Es un escudo absoluto frente a cualquier acusación, y estamos hablando de condenación, acusación de condenación. No quiere decir que somos amparados ante cualquier cosa que hagamos, Dios nos justifica, no. Estamos hablando de las obras que la nueva criatura tiene que realizar. Y la nueva criatura no puede ser acusada. No hay acusación posible contra lo nuevo que ha hecho Dios en nuestros corazones, en la nueva criatura. No hay acusación posible. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y así empezaba el capítulo. Ninguna condenación hay. Fíjense el capítulo 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu, a la vida del Espíritu. No hay acusación ni hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Entonces, por un lado, la ayuda del Espíritu Santo a la nueva criatura para que pueda llegar al objetivo deseado de Dios, al amoroso objetivo, ser hechos a la imagen de su Hijo. Y por otro lado, la intercesión permanente de Cristo en favor de sus escogidos, de sus salvados, por los cuales Él derramó su sangre, por los cuales Él dejó perforar sus manos, su costado, sus pies, su frente, y sufrir todo el peso del pecado sobre sí para destruirlo, deshacerlo en la cruz del Calvario. Esa es la justificación, ese es el amparo. ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? Y bueno, el 35 dice, pregunta, tribulación,
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Todas estas cosas, hermanos queridos, por la fe, los superaron victoriosamente aquellos hombres de fe relatados por ejemplo, ¿no? En Hebreos 11. Es un capítulo que sobre todas las cosas está marcado esto, más otras cosas: renunciamiento, abandono, sacrificio, ser cortados, aserrados. Y de todos ellos fueron aprobados de Dios. Y eso que aún todavía esperaban algo mejor, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros, termina el capítulo. Cuanto más ahora nosotros, teniendo el Espíritu de Dios y teniendo la nueva criatura ya, siendo nuevas criaturas, lo escrito ya lo compara con lo que dice allí en el Salmo 44, verso 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Cristo lo advirtió, nos avisó, nos enseñó. He aquí, os envío como ovejas en medio de lobos. Esa es la realidad de nuestra vida. Pero es maravilloso pensar que frente a esta realidad, si bien por la fe algunos sufrieron y padecieron estas cosas y triunfaron, también están aquellos que taparon boca de leones, conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos. La fe en la vida de los hijos de Dios. Y la realidad es que nosotros nos tenemos que considerar de esta manera. Pero también, por otro lado, es interesante considerar que en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Siempre es a través, por y con Cristo. A través, por medio y con Cristo. La victoria es Cristo. No hay forma de entenderlo. Y de algo que introduce como última oración, algo que es ciertísimo para el apóstol, y lo describe así, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y que estas palabras de este Salmo, todo esto es para vivir en esta, como decía aquí al principio, bajo esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado. Así comienza y así terminamos. Nada nos podrá. Pues hemos sido librados. Lo tendremos que pasar, algunos, otros no, otros los están pasando actualmente, distintas persecuciones, tribulaciones, etcétera, etcétera. Pero si son verdaderamente de Cristo, bueno, el Señor está. ¿Habrá silencio frente a tal cosa? Bueno, es el silencio de Dios. Dios por algo lo permite. Dios por algo hace silencio. Y todos estos, decían en el capítulo 11 de Hebreos, partieron y murieron sin recibir respuesta. Qué notable, ¿no? Nosotros a veces queremos la respuesta ya, frente a tantas cosas. Y bueno, a veces, y muchas veces, son más los silencios de Dios que sus respuestas. Y en eso se prueba la fe de los hijos de Dios. Y en eso se prueba la constancia, la perseverancia y la confianza y lo cierto que estamos de saber a quién hemos creído. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.